Vamos a leer una reflexión de la palabra del Señor, que me gusta mucho estos versículos. Segunda de Timoteo, vamos a empezar a leer del capítulo 1, versículo 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día. Aquí está hablando de Timoteo, un joven. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Aquí Pablo está hablando de un joven, Timoteo, como muchos de los que están acá. Un joven que estaba a cargo de una iglesia. Y le habla. Él de chiquitito aprendió del Señor por su madre Eunice y su abuela Loida. Yo pensaba aquí que los padres, los que están criando todavía, que tienen hijos pequeños, somos responsables delante del Señor en instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, sobre todo los que en la preadolescencia, en los jóvenes, que muchos les llama la atención muchas cosas del mundo. Y el Señor nos insta en esta hora, como Pablo le habló a Timoteo y le hablaba que su abuela su abuela Loida y su madre Eunice les había hablado de las cosas del Señor, de su palabra. Lo mismo nosotros, instruir a nuestros hijos en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, hablarle del Señor, instruirlos en su palabra. Quizá le van a llamar la atención muchas cosas del mundo, pero nuevamente ellos van a volverse al Señor, que su corazón siempre está en el Señor. Y le decía a Pablo a Timoteo: aviva el fuego. Y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo ayer, cuando estábamos al aire libre, antes de almorzar estábamos comiendo una carne, pero tenía que haber un hermano, una persona que estuviera haciendo el fuego, avivando el fuego. Y ese hermano fue el hermano Alejandro, que ya es experimentado le quedaron las manos pasadas a tanto avivar el fuego. Quizás muchos no sabemos hacer fuego acá. Primero con leña, se busca leña, otras personas usan carbón, pero tenemos que estar siempre para que el fuego pueda de a poquito, de la ceniza, juntar y que se forme una llama, algo grande. Así es lo mismo, nosotros tenemos que avivar ese fuego en el Señor, que muchas veces está apagado, ya no tengo ganas. Pensemos un poco en todo este tiempo del año pasado de la pandemia, que cuántos no quieren juntarse, lo que decía el pastor al principio, no abrazarnos, no hablar, no juntarnos, no hablar las cosas del Señor, y menos orar. En la casa cuesta mucho, es difícil con tantas distracciones que uno tiene. Y el Señor nos dice que avivamos ese fuego, que podamos prender esa llama, ese fuego que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, del más pequeño al más grande. Por eso yo estoy contenta de ver a los jóvenes, a los hermanos que pudieron asistir hoy día. Y algo muy importante que dice abajo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. O sea, le dice, participa, o sea, tienes que pasar aflicciones, tienes que participar de todas las aflicciones. ¿Cuánto en la semana pudimos tener dificultades o problemas? Es necesario, no porque seamos hijos de Dios, Él no nos va a librar o no vamos a pasar por dificultades. Dios lo permite. ¿Por qué? Para que nuestra fe pueda crecer, para que se puedan desarrollar los frutos del Espíritu. Y yo les animo, como dice el Señor, que participemos de las aflicciones del Señor. Ah, no, tía, no, es que es difícil, no voy a aguantar yo. El Señor dice, participemos de las aflicciones. El Señor te prepara, nos instruye a través de su palabra a que seamos valientes en estos tiempos que son difíciles, a no avergonzarnos del Evangelio. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Ay,
tenemos que estar convencidos con la palabra del Señor. Amén. Vamos a comenzar en esta hora. Ya hemos orado y voy a pedir que se pueda poner en pie con un corazón dispuesto para alabar al Señor. No importa si tú traes dificultades, presentándoselas al Señor en oración. Vamos a estar orando de ahí. Amén. Que podamos alabar al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dar la gloria al Señor. Amén. Nuestro Dios es real. ¿Cuántos lo sienten en su ser? Y aunque no lo sintamos, el Señor es real. Aleluya. Amén. Hay cosas que... Dígale al Señor. Yo no comprendo. Lugares ha ido yo. No iré. Pero sí sé. Dios es real, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real. Una vez más, oh, mi Dios es real, oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre. Alcanzo a comprender, porque Él me amó, porque Él me amó y me salvó de vergüenzas mil. Oh, sí, Señor, y es verdad, oh, mi Dios es real, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real. Oh, sí, Señor, real en mí. Oh, Jesús, oh, mi Dios es real, real en mí. ¿Cuántos ha alabado el Señor? Me ha alabado con su sangre carmesí. Su dulce es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Una vez más, no alcanzo a comprender, no alcanzo a comprender. Dígalo, porque Él me amó. Oh, y me salvó de vergüenzas mil. Pero sí sé, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Con alegría y gozo, dígale. Oh, mi Dios es real, real en mí. Oh, sí. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre. Lo canta solamente la iglesia. Oh, mi Dios es real. Dígalo. Real en mí. Si es real, cántelo al Señor. Oh, mi Dios es real. Real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor.
aplauso al Señor. Nuestro Dios es real, amén. Y dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible, y para el que cree no hay nada imposible. Vamos a cantar también esa hermosa alabanza al Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré. Nada es imposible. ¿Cuántos vamos a vivir por Él? Cántelo así con nosotros. No voy a vivir por lo que veo, ni voy a vivir por lo que siento. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Aplauda al Señor. Por ti todo lo puedo, dígalo. Todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aplaude fuerte al Señor si nada es imposible para Él. Aleluya. No voy a vivir, no voy a vivir por lo que veo. Si es verdad, aleluya. No voy a vivir por lo que siento. Oh sí, Señor. Yo sé que aquí conmigo estás. Oh, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible. Decimos así: yo creo en ti, 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 Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Amén, aleluya, aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos saben que por su interior corren ríos de agua viva? ¿Cuántos dicen amén? Hay ríos de agua viva que corren por nuestro ser. Amén. Vamos a cantar también esta hermosa alabanza.
¿Dónde están sus palmas aplaudiendo al Señor? Lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, cobrando vida. Quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. El río está fluyendo. ¿Cuántos le aplauden a Él? Una vez más desde el principio. Lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, dígalo, cobrando vida. Quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que adorar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. Lo siento en mi ser. Aleluya. Está fluyendo. Aleluya. Lo siento en mi ser. Oh, El río está fluyendo. El río está fluyendo. Ahora con sus palmas doble, aplaudimos doble. Lo siento en mis manos y en mis pies. Lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, cobrando vida. Quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. Lo siento en mi ser. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. 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 Una vez más, aleluya. 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 Más fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a ti, Jesús amado, bendito. Puede tomar asiento un momento, hermano. Aleluya. El río está fluyendo. Quiero dar la oportunidad, si hay algún agradecido, poca oportunidad, y si hay más, mejor, por lo que el Señor ha hecho, como ha sido su semana, como nos hemos sentido. Tenemos siempre que agradecer por algo, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy nadie. La Martina, ya venga Martina. Mira, los niños nos dan el ejemplo. Yo quiero dar gracias porque ayer pude estar con mi familia y con la familia del tío Marcelo,
igual con los jóvenes y darle gracias a Dios por la creación y el lindo día que los da y por una familia que lo quiero mucho. Eso. Amén. La Martina siempre tiene un corazón agradecido para con Dios. Amén. ¿Una oportunidad más? Wow. Ya, todos, la hermana Lucy y el hermano Alejandro. Amén, los saludo en el amor del Señor. Bueno, quiero dar gracias a Dios por estar aquí primero, por poder bendecir su nombre. Desperté adolorido por el partido de ayer y le decía a las chiquillas, podríamos haber hecho la reunión por Zoom hoy día, de la cama. No, pero estamos aquí con un corazón gozoso. Ha sido una semana hermosa, intensa a lo mejor por los desafíos, pero el Señor, cuando tiene un propósito y hay corazones dispuestos, las bendiciones son evidentes. Y hace mucho tiempo que veníamos conversando, a veces que teníamos que unirnos en oración, en ayuno, con un propósito, con el propósito que Dios quiere para esta congregación, de poder recibir a aquellos que no le conocen y también de que nuestra congregación y su iglesia en general sea llena de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. Y es increíble como cuando uno dispone, aunque sea un poco de tiempo, pero hay una disposición, un compromiso, el Señor de inmediato responde, de inmediato llena, de inmediato dice, te estaba esperando. Y doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por la disposición de cada uno de los hermanos, de mis hijas. Esta semana fue una semana de conversación de cómo ayunar. ¿Qué pasa si no puedo hoy día orar a la hora que me comprometí? ¿Qué pasa si en el ayuno no puedo hacer esto? Me duele la cabeza. Fue una semana donde la conversación era el compromiso que tomamos con el Señor, de responderle preocupado de qué pasa si no puedo hacerlo. Y eso es gracias a que primero el Señor nos bendice y puso esa necesidad en el corazón del pastor y de la exposición de nosotros, sus hijos, que estamos dispuestos a comprometernos a separar un tiempo para Él de las 24 horas del día que dedicamos el 80% a lo mejor para hacer nuestras cosas, el trabajo, las redes sociales, la universidad, y apartar un tiempito para Él. Un tiempito así, Él multiplica exponencialmente. Él no multiplica 2 por 2 es 4, no, 2 por 2 es 1.000.000. Él multiplica exponencialmente. Así que doy gracias al Señor por eso, doy gracias al Señor por esta congregación hermosa, por los jóvenes, por el amor que hay entre nosotros. Doy gracias también de poder ver al copastor Ariel, su familia. De verdad que anoche conversábamos con mi esposa del momento que vimos ayer, de las conversaciones, y es hermoso poder compartir, y en realidad es una bendición poder verles. Bienvenidos, y que vienen por su porción. El Señor tiene una porción para ustedes, y si se hubiesen quedado en casa a lo mejor se lo hubiesen perdido, porque el Señor tiene una porción para cada uno de nosotros, y cuando no vamos a su presencia nos perdemos esa porción. Nadie más se la puede llevar porque el Señor la tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que doy gracias al Señor por eso y les bendigo en el amor del Señor. Mucho por qué agradecer. Que el Señor bendiga a la familia del hermano Alejandro. Hermana Lucy. Mis hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. La verdad que yo sé que todos ustedes tienen gratitud. Si no pasan para acá es porque no, bueno, pero yo sé que todo. Y yo dije, bueno, yo voy a traer, pues voy a pasar. Así que yo doy gracias al Señor porque hoy sin el Señor, ¿qué sería de mí? Digo yo, el Señor me saca de tantas cosas. Uno que ya tiene una cierta edad, vienen los dolorcillos por ahí, y cómo el Señor nos restaura, cómo el Señor nos levanta y nos da fuerza. Así que cómo no darle gracias al Señor.
veo esta juventud tan hermosa. Cómo podemos juntarnos y poder disfrutar sanamente. Eso es maravilloso, así que me alegra. Yo no puedo correr, saltar, podría hacerlo, pero las caídas, que siempre uno tiene que tener cuidado a esta edad de las caídas, así que me quería entusiasmar y después, no, mejor que no, porque tengo que cuidarme. Entonces el Señor nos da tiempo para todo. Ya tuve un tiempo, yo en mi juventud, cuando era más joven, yo participaba muchísimo en todos los juegos, pero ahora ya no puedo. Así que gracias al Señor, porque el Señor nos da sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué no? Así que yo alabo a mi Señor, bendigo a mi sobrino Ariel, que está aquí, la esposa Jackie y sus 2 hijos. Qué maravilloso, fue una sorpresa para mí, hermosa al verlos aquí. Así que para que vinieron a compartir con nosotros, y eso es lindo, el compartir. Así que alabo a mi Señor y los bendigo a todos, y sigamos adelante, firmes, unidos, y hasta cuando el Señor venga. El Señor va a venir a buscarnos, así que nos tienen que encontrar así, unidos, sirviéndole a Él, predicando su palabra, instando al que está débil, al que se levante, al que adquiera fuerza, porque llega el momento que a veces nos sentimos débiles, pero ahí está el hermano o la hermana para poder darle ánimo a aquel que está triste, a aquel que está acongojado. Esa es nuestra labor. Así que alabo a mi Señor y lo bendigo por siempre. Amén. Que Dios bendiga a mi hermana Lucy y mi suegra. Quiero que mis hermanos se puedan poner de pie. Quiero, antes que puedan seguir alabando al Señor, quiero que pueda buscar en Isaías, para después dejar un momento las alabanzas de oración. En Isaías 61. Isaías capítulo 61, vamos a leer del versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Amén. Ese mismo espíritu que estaba en Isaías, el mismo espíritu del Señor, que cuando vino a esta tierra a hablar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos. Yo me preguntaba, hay muchos que hoy en sus corazones no están presos físicamente, pero están presos en sus corazones, están abatidos, están quebrantados, pasando dificultades. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que el Señor puede avivar ese fuego que hay en nosotros, porque si no lo aviva en nosotros, ¿cómo vamos a nosotros poder hablarle a otros del Señor y que puedan ser alcanzados para Cristo? Primeramente el Señor tiene que trabajar en nosotros, en nuestra vida, y hacernos valientes para poder hablarle a otros jóvenes, ustedes jóvenes, los hermanos adultos, niños, en los lugares donde el Señor los ha puesto, en sus trabajos, en sus estudios, donde quiera que nosotros estemos. Dice: a proclamar el año de la voluntad de Dios, de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. El mismo espíritu quiere que esté en nosotros, ese espíritu del Señor, para poder hablarle a otros que están pasando momentos difíciles. Yo puedo verles ahora sus rostros, pero el Señor es el que ve sus corazones, cómo ha llegado a este lugar, que podamos disfrutar. Es como que siento que a veces, o yo misma puedo estar así. Es como decir: Señor, llegar acá, yo me rindo. No estemos todo el tiempo en un lugar. Si llegamos a este lugar físico, pero el Señor está en todo lugar donde nosotros estemos, donde nosotros pisemos, el Señor está con nosotros, porque Él está a nuestro lado. Y ser valientes, que nos podamos despojar de todo lo que podamos sentir en esta hora. Yo quiero hacer una invitación: el que ha traído peticiones o necesidad o se siente enfermo, que pueda levantar su mano y decirle al hermano Raúl si nos puede guiar en la oración, si puede pasar, por favor. Amén.
levantar su mano, quien está alguna petición, quizás no es necesario que la pueda nombrar, pero que el Señor conoce cada corazón. Amén. Lo importante es poder confiar en el Señor. Lo que podamos decir como persona, lo que el Señor es el que hace el milagro. Si usted tiene confianza en el Señor, tenga por seguro que el Señor no rechaza al que va con un corazón contrito y humillado. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, tú sabes la condición de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, en qué paso estamos. Tú sabes, Señor, todo lo que podamos inclusive decir, porque antes que salga la palabra de nuestra boca, tú ya la tienes considerada. Señor, pero sabemos lo grande que es tu amor. Sabemos, Señor, de cómo tú te manifiestas, cómo tú te glorificas, cómo tú haces, Señor, que tu Espíritu Santo sea latente, Señor, en estos tiempos para nosotros. Señor, tu promesa se hace cada día más real. Señor, nuestro hermano Alejandro exaltaba el tiempo que estamos viviendo, Señor, tiempo donde simplemente queremos menguar para que tú seas obrando, para que tú seas haciendo nuestras vidas. Señor, muchas veces no entendemos por qué pasa tal o cual cosa. Pero Señor, cuando tu palabra nos dice, Señor, que a los que fueron llamados con un propósito, todas las cosas les van a ayudar a bien. Por lo tanto, Señor, nosotros empezamos a mirar ya, Dios mío, que lo que está aconteciendo tiene un propósito. Tal vez tú quieres, Señor, que nosotros abramos nuestros ojos y empecemos a confiar en ti. Tú quieres, Señor, que nosotros dependamos de ti. Tú quieres, Señor, que muchas veces a lo mejor pongamos la fe por obra, Señor. Dios mío, tú sabes nuestra condición, tú sabes nuestra situación. Pero hoy dejamos, Señor, esta condición en tus manos. Dejamos, Señor, todo dolor, toda pesadez, toda situación, Señor, que viene en contra de nosotros. Señor, tú estás con nosotros y tu palabra nos enseña, Dios mío, que mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. También nos dice, Señor, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Señor, no son palabras nuestras, son palabras que vienen a mi mente, Dios mío, creyendo en la facultad tuya, Señor, creyendo en el poder tuyo y tomando, Señor, en consideración que tú lo prometiste, Señor. Y tú no eres hombre, Señor, para fallar. Tú no eres hombre, Señor. Isaías dice, Señor, que nuestros pensamientos están muy distantes de los nuestros. Señor, nuestros caminos no son tus caminos. Señor, en un momento determinado estas dos personas, estos dos discípulos, Señor, cuando estaban ahí en tu tierra, Señor, caminaban, los caminantes de Emaús, y ellos conversaban contigo, Señor, y no se daban cuenta de que con quién estaban hablando. Tal vez muchas veces, Señor, estamos de la misma forma, caminando, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que tenemos una responsabilidad, sabiendo que tenemos un privilegio, sabiendo, Señor, que somos más que vencedores. Pero no nos damos cuenta, Señor, que tú estás obrando, que tú te estás manifestando, que el problema que estamos enfrentando no es simplemente para que nos abatamos, para que caigamos en desacrédito o simplemente dejemos de ser hijos tuyos, sino que para que nos esforcemos, para que podamos deleitarnos en ti, Señor. Y así tu palabra nos dice que tú vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, en este instante ponemos cada una de las peticiones, Señor, ante ti, para que tú puedas manifestarte, para que tú puedas glorificarte, para que nuestros labios puedan exaltar tu nombre, Señor, al terminar el día y podamos decir a ciencia cierta, Señor, hasta aquí tú, Señor, nos has acompañado. Señor, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú estás obrando en este tiempo, Señor, porque tú estás haciendo maravillas, Señor, dentro de tu pueblo. Dios mío, que como decían delante, Señor, los caminantes de Emaús conversaban contigo, pero no se daban cuenta. Así también, Señor, muchas veces hemos estado en las mismas circunstancias y no son con nuestras fuerzas que nos hemos levantado, mas eres tú, Señor, el que está levantando nuestros brazos, eres tú, Señor, el que da fuerzas a nuestros pies cansados, Señor, eres tú el que está fortaleciendo. Por lo tanto, agradecemos, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, tú lo prometiste, Señor, que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo.
Y sabemos, Señor, que este mundo no se ha acabado, por lo tanto creemos que tú estás manifestándote, que tú estás glorificando, que tú estás tomando las necesidades. Simplemente quiere que nosotros, Señor, con corazón sencillo, con corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, nos acerquemos a ti. Y como dice el libro de Santiago, Señor, cada vez que nosotros nos alleguemos a ti, tú te vas a llegar a nosotros. Por lo tanto, confiamos, Señor, que esta tarde, hoy día, Señor, tú harás un milagro. Tú harás una situación maravillosa, Señor, a favor nuestro. En el nombre de Jesús lo declaramos y creemos y confiamos en ello, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y señorío. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás moviendo, porque estás haciendo, porque te estás glorificando, porque te estás señoreando, Señor, en todo problema, en todo gigante que venga, Señor, como Goliat. Y nosotros como pequeño David, confiando en ti, Señor, tendremos la victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor, amén. Dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Póngase de pie, mi hermano amado, mi hermana. El Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para sanar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adore su santo nombre, adore al Rey de Reyes, oh, al que es digno. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. ¿Cuántos levantan sus manos y dice al Señor, nadie es como Él? Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,
Denle la gloria al Señor, dígalo así. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, solo a ti, Señor. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Señor. A este Dios todopoderoso adoramos, a este Dios digno, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, solo a ti sea la gloria. Dígale así con nosotros. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh sí, Señor, ¿cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Del principio. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Dígale con fuerza, grande precio pagaste, grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, pensar
Es por eso que te quiero decir. Por el vivir y dar. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste, Señor, grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en vivir y dar. Bueno, saludo en el amor del Señor a todos los que al principio no pude saludar. Y estamos gozosos en el Señor. ¿Sabe por qué estamos gozosos? Porque, como dice el apóstol Pablo, nos gozamos en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan en medio de las tribulaciones? Es difícil, ¿cierto? Porque en el momento, dice la palabra, que la prueba no es causa de alegría. En el momento. Pero cuando comprendemos que Dios está obrando su perfecta voluntad, pasa el tiempo y miramos para atrás y podemos decir, era necesario. Como decía la meditación de la palabra, en la coordinación, donde el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, es necesario que pases por dificultades. No pienses que el evangelio es un evangelio de prosperidad, de puras buenas noticias, pero dice la palabra que a los que aman al Señor y están en su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo más negativo que podríamos estar viviendo en un momento determinado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Me impresiona el Señor cuando le dice al apóstol Pablo, mensaje para Timoteo, que se prepare como joven a padecer por la causa de Cristo. Los jóvenes son los que menos están preparados para sufrir. Porque los jóvenes, yo también fui joven alguna vez, y nosotros los jóvenes, ¿qué es lo que queremos? Pasarlo bien. Y los jóvenes normalmente no quieren preocuparse, no quieren, le hacen el quite a los problemas. Pero el Señor le dice a un joven, Timoteo, mas tú sufre penalidades, sufre por la causa de Cristo. Me parece muy importante recalcarlo. Hoy día no voy a predicar de Timoteo,
pero sí quería recalcarlo porque es algo muy importante. Cuando se va cumpliendo el propósito de Dios en la iglesia, tenemos que ser incomodados. Dios nos saca de nuestra zona de comodidad. Sabe que muchos hermanos llegan en muchas partes a oír la palabra y se van a sus casas conforme y con la tarea cumplida. Porque ya les predicaron, ya oraron por ellos, ya el pastor o los líderes le visitaron, entonces ya es suficiente. Pero no saben que Dios está pidiendo más, y al que más se le ha amado, más se le demandará. ¿Cuántos nos sentimos amados por el Señor? No escuché. Amén. Entonces, si usted se siente muy amado, sepa que Dios está demandando de usted y de mí aún más. Pero fíjese que cuando Dios demanda más a su iglesia, la única beneficiada es su iglesia. Hoy día vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Lo hemos estado conversando ya en algunas semanas, sobre todo el día lunes, pero creo que es importante hacerlo partícipe a toda la congregación y que no nos olvidemos que es Dios para nosotros y cómo Dios obra y cómo Dios se manifiesta en medio de su iglesia. Muchas veces pensamos que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con la manifestación expresivamente corporal. También Dios nos lleva a eso. También Dios nos lleva a derramar lágrimas. También Dios nos lleva a levantar nuestros brazos al cielo. Cuando levantamos nuestros brazos al cielo no es una cosa de monería. Cuando yo levanto mis brazos al cielo, estoy diciendo: Padre, yo sin ti no puedo. Tómame en tus brazos, ayúdame. Y el Señor dejó al Espíritu Santo, que el mismo Jesús dijo va a ser su ayudador, su consolador, su guía en los momentos de problema, de prueba. Pero el Espíritu Santo va más allá de una manifestación corporal o expresiva. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos guiados por el Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Querrá decir el Señor que dentro de la congregación, no estoy hablando de esta, sino que estoy hablando de la congregación del Señor en general, habrán hijos, o más bien dicho, habrán personas que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Claro que sí. Claro que sí. Por eso que enfáticamente el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que solamente los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Ese es el sello de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué sacaría yo aquí con hablar en lenguas, con llorar y dejar una poza en el suelo, si después mañana yo hago lo que a mí se me viene en gana? El Espíritu Santo se manifestó, sí, pero se manifestó para que yo me sometiera a la voluntad de Dios. Se manifiesta para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo tengo que ser guiado entonces? Aquí en la congregación también, pero mayormente cuando estamos fuera. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la bendita Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas en uno. Nuestro Dios poderoso mandó a su Hijo Jesucristo, estuvo aquí en la tierra, se encarnó, luego el Señor Jesús se va y dice: les dejaré mi Espíritu para que les ayude. Esta semana sin duda ha sido una semana distinta para la iglesia. Una semana llena de pruebas, llena de luchas, llena de conflictos internos. ¿Cuántos se han sentido conflictuados internamente? Es tiempo de orar y no se puede porque pasa una cosa, pasa otra, vienen pensamientos, nuestros sentimientos y emociones nos traicionan.
Pero ¿qué es lo que tiene que primar? La verdad, la convicción. Dios no quiere tu corazón sentimental. Dios no quiere tus emociones. Dios quiere tu obediencia. Amén. El Señor le dijo a su pueblo: ya no quiero más sacrificios. Ya no quiero miles y miles de litros de aceite. No quiero animales. Quiero obediencia. Cuando no obedecemos es porque nuestro corazón sentimental está apareciendo frente a Dios y no nuestra convicción y la verdad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Somos hechos de emociones y sentimientos? Claro que sí. ¿Podría yo sacar mis emociones y mis sentimientos de mi vida? Imposible, Dios me hizo así. Pero ¿qué es lo que prima? El Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu. Como cuando orábamos al principio, antes de comenzar la reunión. Antes éramos esclavos, pero ahora dice la palabra que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Pero ese Padre no es sentimental. Ese Padre no es emocional. Ese Padre es espíritu y es en verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Es la presencia de Dios en medio de la congregación. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. ¿Se da cuenta de aquello? Que donde está el Espíritu de Dios, entonces hay libertad. ¿Libertad para hacer lo que yo quiera? No. Libertad para entender claramente cuál es la voluntad de Dios y someterme a ella. Vaya que es difícil. Difícil no porque sea gravoso, difícil porque se interpone la carne. El apóstol Pablo decía que él incluso castigaba su carne, se obligaba a estar en la presencia de Dios, porque su carne quería hacer una cosa, más su espíritu otra. El Espíritu de Dios que mora en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es el que el Padre envió a la tierra para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos, para que nosotros anduviésemos en su verdad y en su justicia. Vamos a proclamar lo que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, lo leemos en el nombre del Señor. Dice: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese pero no es un pero de problema. Ese pero es una situación de abrir los ojos. El Señor dijo: yo estoy con ustedes, pero yo me voy y vendrá el Espíritu Santo. O sea, el Señor estaba diciendo a ellos: les conviene que yo me vaya, porque vendrá mi poder, mi presencia sobre ustedes y serán testigos. Testigos en el hebreo significa mártir o mártires. No significa que nosotros queramos morir. No significa que andemos buscando la muerte. Significa que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Cuando dice me seréis testigos, significa que mucha de la palabra que tú y yo prediquemos va a caer en buena tierra. Pero también esa misma palabra va a producir odio, va a producir reprobación, va a producir que los que antes estaban al lado tuyo ya no quieran estar. Y me seréis testigos y me seréis mártires en toda la tierra por causa de la predicación de la palabra. Pero ¿quién va a estar con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no es una fuerza, que no es una energía, que no es un accesorio de Dios, es Dios en
nosotros, morando en nuestros corazones, pero no en el corazón sentimental, en el corazón donde está nuestro espíritu. Dios no quiere habitar en tus sentimientos, Dios no quiere habitar en tus emociones, Dios quiere habitar en tu espíritu. Porque es el espíritu nuestro el que se conecta con el espíritu de Dios. Aunque Jesús no estaría más sobre la tierra en forma de hombre, gracias al Espíritu Santo, la presencia de Dios está sobre cada uno de sus hijos. Nos va a capacitar para ser testigos en todo el mundo. Ahora, cuando digo en todo el mundo, no estoy diciendo que todos nosotros tengamos que ir a las naciones. Cuando dicen todo el mundo, es todo el mundo que nos rodea. Piensa un momento, ¿cuánta gente está a tu alrededor? Primero pensando en nuestras familias, luego, ¿cierto?, en compañeros de trabajo, luego compañeros de universidad, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente está alrededor nuestro? Bueno, ese es un mundo al cual nosotros debemos alcanzar. Eso es lo que el Señor hizo con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Cada uno de los que hemos recibido al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué nos falta entonces? La plenitud. Que Dios more 100% y se haga partícipe en nuestras vidas en todas las áreas. O más bien dicho, que nosotros dejemos que Dios cubra todas las áreas de nuestra vida y Él tome el control. El Espíritu Santo realiza una obra especial dentro de la iglesia. Hemos hablado y compartido lo que está pasando en Medio Oriente. Y cómo el Espíritu Santo está guardando a hombres y mujeres que están predicando la palabra de Dios sin temor. Recibiendo amenazas de muerte, recibiendo prohibiciones, pero ahí están predicando la palabra de Dios. En Medio Oriente hay 3 prohibiciones primordiales. Primero, hay prohibición de congregarse, y no por la pandemia, siempre. Segundo, hay prohibición de predicar el evangelio. Tercero, hay prohibición de enseñarle la palabra a los niños. Porque cuando uno le enseña la palabra a los niños, uno podría cambiar un país entero. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué hemos hecho nosotros? Encerrarnos entre 4 paredes, hacerle caso a las mentiras de Satanás el diablo, hacerle caso a las autoridades en muchas cosas en las cuales no deberíamos obedecer. ¿Sabe que en Medio Oriente, vuelvo a repetir, países como Afganistán, Irán y todos aquellos ahí no tienen libertad de culto? No la tienen. ¿Pero qué hacen ellos? Se congregan, predican y enseñan a los niños. Algunos que vieron la otra vez un testimonio de un misionero chileno, se contaba la anécdota, más que anécdota era la historia de cómo ellos vivían el evangelio, que el hermano encargado de la iglesia tenía una micro, un bus. Y como no se podían congregar en un lugar físico, porque si no iban y los llevaban presos, los mataban, etcétera, etcétera, comenzaba a ir por las calles con su bus recogiendo a todos los hermanos de la iglesia. Y mientras iban subiendo los hermanos de la iglesia, dentro del bus tenían una mansa fiesta espiritual. Y allí alababan y glorificaban el nombre de Dios mientras el bus iba circulando por las calles con las cortinas bien cerraditas. Pero ellos adentro iban gozándose en el Señor, glorificando al Señor, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que el Señor no nos había dado estrategias e inteligencia? No pueden congregarse, no pueden predicar. Y fíjense que ya en Afganistán ha crecido, por ejemplo, mucho el evangelio.
Y ya no hay líderes latinos, ya tienen líderes de la misma nacionalidad a cargo de esas congregaciones. ¿Quién hace eso sino el poder del Espíritu Santo? Porque obviamente es difícil entender o difícil comprender si alguien a mí me amenaza porque estoy predicando la palabra. No es que en mi interior me vaya a dar lo mismo, me voy a asustar. Pero dejaré que ese miedo inunda mi corazón para no hacer la voluntad de Dios. Buscaré la forma. Mire, yo nunca había escuchado eso. De que fueran en una micro, ¿cierto? Mientras la micro andaba alabando y glorificando al Señor, porque no podían reunirse en un lugar físico porque los iban a descubrir. Qué tremendo lo que el Señor hace en medio de su iglesia, sobre todo en lugares difíciles de la predicación y donde no los dejan libres, no los dejan tranquilos. Pero ¿qué están haciendo ahí ellos? Llenos del Espíritu Santo, están siendo testigos del Señor. Tenemos que comprender, niños, jóvenes y más grandes, que Dios es uno solo y el propósito de Dios también es uno. Es un propósito, lo que cambia es que a cada uno el Señor lo va a poner en un área diferente, pero el propósito es uno solo. ¿Y cuál es? Que el mundo sea salvo. Podrás trabajar en la música, podrás trabajar como predicador, podrás trabajar haciendo el aseo en tu iglesia, pero el propósito es uno solo, que el mundo sea salvo por Jesús. ¿Y cómo será salvo por Jesús si no hay quien vaya y predique? Muchos quieren ser misioneros porque es más fácil predicar donde nadie te conoce. Pero es necesario que seamos misioneros en nuestra patria, en nuestro lugar, en nuestro entorno. ¿Habrán 10 personas a tu alrededor? Yo creo que es poco. Y si aún tú no estás convencido, deja que el Señor te convenza a través de su presencia. Dile: Señor, yo me rindo. Ya no quiero vivir más como he vivido hasta hoy porque necesito de tu presencia. La labor del Espíritu Santo es una obra maravillosa, especial en el mundo sobre la iglesia. Pero si nosotros no hemos hecho el trabajo, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo gobierne. ¿Se recuerdan cuando estaban allí los hermanos en ese aposento alto en la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén? El Señor les dijo: vayan, esperen, porque la promesa viene pronto. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y fueron y se reunieron en un lugar. Hoy día no pasaría eso. Alguna vez dije yo, si el Señor nos hablara y nos dijera: esperen, reúnanse todos en una casa y no se muevan de ahí. Muchos diríamos: pucha, ¿sabéis qué? Yo tengo que ir a hacer un trámite al banco, pero mándame un WhatsApp. Cuando venga el Espíritu Santo me mandas un WhatsApp y yo vengo al tiro. No, ya perdimos. Porque es obediencia al Señor. Estaban allí y el Señor les dijo: esperen, porque en breve vendrá mi presencia sobre ustedes. ¿Y qué ocurrió? Dice que de repente vino como un viento recio que soplaba en toda la casa. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas por una razón muy particular. ¿Y cuál era esa razón? Que en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, había muchos extranjeros. Entonces cada uno comenzó a hablar en las lenguas de los visitantes de esa ciudad. Y ellos se maravillaban, decían: pero si este es judío, ¿por qué está hablando mi lengua? Y más encima me está entregando un mensaje que yo nunca había oído. Y dice que muchos se convirtieron al Señor. Cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio su primer discurso, se convirtieron 4,000 hombres. Lleno del Espíritu Santo, y más encima el apóstol Pedro viene y les dice: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Ustedes vieron sus obras. Muchos de ustedes fueron sanados. En muchos de ustedes el Señor hizo milagros. Igual le crucificaron. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, más encima, se dio el trabajo de, por decirlo de una manera, sacarles en cara que ellos habían crucificado al Maestro. Tanto poder había sobre el apóstol Pedro y los discípulos que gente y gente se convertía a Cristo. La pregunta es: ¿quién cambió entonces? ¿Quién cambió? ¿Cambió Dios o cambió la iglesia?
¿Será que nosotros hoy estamos tan entretenidos con la tecnología? ¿Será que si no hay un grupo de alabanza, no hay reunión? ¿Sabe lo que falta en una iglesia? El poder, la llenura del Espíritu Santo. Porque podríamos estar aquí solo orando y escuchando la palabra y la presencia del Señor descendería. No dependemos de accesorios. No dependemos de un símbolo, dependemos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo obra? Dice la palabra que Él es nuestro consolador, que nos acompaña y nos enseña. Juan 14, 16. Jesús dijo, yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ya Jesús no iba a estar físicamente con ellos. ¿Se imaginan el golpe anímico para los discípulos, no solo para los 12, sino que para todos los que seguían a Jesús? Pero el Señor les dice, tranquilos, confíen, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, le enviaré al Espíritu Santo. Yo estoy rogándole al Padre. Juan 16, 7. Jesús les dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. El Señor le dice, es necesario que yo me vaya. Jesús estaba temporalmente aquí en la tierra para cumplir su obra, su ministerio, para derrotar a Satanás, el diablo y sus huestes. Dice el Señor de que cuando Él resucita o cuando Él, digamos, es puesto en la cruz y puesto en la tumba, dice que descendió hasta lo más profundo. Muchos equivocadamente dicen que Jesús fue a predicarle a los que ya estaban muertos ahí en el infierno. No. ¿Sabe lo que fue a hacer el Señor a las tinieblas, a lo más profundo de la tierra? A exhibirle en la cara a Satanás, el diablo, su victoria. A eso fue, dice que descendió hasta lo sumo, pero el Señor le levantó hasta lo más alto y sublime. En ese Dios estamos confiando. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién ha cambiado entonces, Dios o la iglesia? Nosotros hemos cambiado. ¿Por qué? Porque ya el poder de Dios no se manifiesta como se manifiesta antes. ¿Dónde están los muertos que resucitan? ¿Dónde están los ciegos que son abiertos sus ojos? ¿Dónde están los que corren a la presencia de Dios? ¿Será que para Dios es imposible? No, no hay nada imposible para Dios. ¿Será que nosotros hemos modernizado mucho el trabajo del Evangelio? Que si no se cumplen ciertas condiciones, entonces no puedo predicar. Que si no hay un buen micrófono, que si no tengo agüita mineral. Son cosas que parecen un chiste, pero es verdad. ¿Se imaginan a Juan el Bautista hablando por el desierto? ¿De qué se valía él? Solamente del poder del Espíritu Santo. Le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Isaías, ¿quién eres tú? No, le dice, yo simplemente soy la voz del que clama en el desierto. ¿Y qué clamaba Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Porque Él fue el último quien vino a preparar el camino para la venida del Señor Jesús. Les digo la verdad, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Hoy día el Señor nos dice, les conviene que me busquen. Les conviene estar en mi presencia, porque entonces vendrá el Espíritu Santo, les consolará, les guiará, les acompañará y les dará la victoria. Amén. Juan 14, 26. Ahí muy cerquita. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Muchas veces abrimos la Biblia y nos cuesta entenderla. Y es por una razón muy simple. Porque nos falta conexión con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a entender este glorioso libro como que si estuviésemos leyendo el diario? No es lo mismo. Cuéntenme ustedes de un libro que haya durado toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. Fíjense que la imprenta fue inventada a causa de esta palabra.
por ahí por el año 1502, un hombre de apellido Gutenberg, guiado por el Señor, inventa la Escritura y el primer libro impreso fue el Antiguo Testamento. Y luego fue impreso toda la Biblia, y luego fue impresa la Biblia en español. La imprenta, la manera de escritura fue creada por este bendito y santo libro de la palabra de Dios. ¿Qué ha permanecido por más tiempo? Ningún otro libro, solo la palabra de Dios. Y sabemos bien que todo pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros ya fuimos convencidos por Él. Yo era un pecador. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. ¿Quién me convenció de aquello? El Espíritu de Dios. Alguien me habló. Alguien me dijo que había un Salvador. Alguien me dijo que yo solo no podía. Que mi vida sin Cristo iba a ser una vida perdida. Y yo creí. Dios puso el querer como el hacer en mi corazón. Tuve fe y creí. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11 dice, cuando venga, o cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, porque el pecado nos separa de Dios. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, porque ya no le verían. Entonces tendrían que confiar en la palabra. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y también los que no crean en el Señor van a ser juzgados, ¿cierto?, en el día del juicio. ¿De qué nos quiere librar el Señor? Del pecado y del juicio. Y la justicia es por la fe, para que creamos en el Hijo de Dios. Nos guía a toda la verdad, dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que solo dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Juan 16, 13. Él nos guía, Él nos tiene que decir qué es lo que debemos hacer, dónde debemos ir, cuál es la estrategia. ¿Sabe que la iglesia busca estrategias para evangelizar? Hemos conversado y creo que la mayor y mejor, y por qué no decirlo, y única estrategia es ser llenos del Espíritu Santo. Hay un testimonio de una persona conocida de una iglesia presbiteriana. Una abuelita una vez me contó una experiencia que tuvo su hijo. En el año 1982, mira, harto tiempo, su hijo viajó con un amigo cristiano también al Mundial de España. Ellos iban a ver el Mundial de fútbol. Pero cuando estaban allá en una plaza en Madrid, dice que el Señor comenzó a hablarles y les decía, aquí hay una plaza, prediquen la palabra. Y ellos decían, pero si está bien, somos tus hijos, Señor, pero nosotros venimos a ver fútbol. Y el Señor venía y hablaba a través del Espíritu Santo y les decía, ustedes van a predicar mi palabra aquí mientras esperan la hora del partido y entrar al estadio. Y dice que había una pileta, las típicas piletas que hay en plazas, y se pararon con mucha vergüenza ambos en el borde de la pileta. Y comenzaron a decirle a la gente que pasaba, hey, por favor, vengan, escúchenos un momento. Y la gente ni los pescaba. Pasaban y pasaban. Cuando de repente uno le dice al otro, ¿sabes qué? Simplemente hablemos lo que Dios quiere que hablemos. Y dice que comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a decirles, Cristo viene, arrepiéntanse. Y de repente la gente comenzó a mirarlos. ¿Quiénes serán estos locos? Pero la gente comenzó a juntarse. Y ya tenían 5 personas, 10 personas, 15 personas escuchando el mensaje de arrepentimiento. No el mensaje, venga Cristo que le va a sanar, le va a solucionar los problemas, le va a poner plata en la cuenta corriente. No, ese no era el mensaje. El mensaje era arrepentíos de vuestros pecados. Y resulta que entre más ellos les decían arrepiéntanse y más, entre comillas, dificultades le ponían al mensaje, más gente se agregaba. Al principio se convirtieron 5, después eran 10, después eran 15, 50 personas se convirtieron a Cristo.
cuando esos dos jóvenes en el año 82 predicaron en una plaza en Madrid. Y no predicaron del evangelio de la prosperidad, sino que predicaron del evangelio del arrepentimiento de los pecados. Jesús lo primero que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya ha llegado el tiempo. Amén. Ha llegado ese tiempo. Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice de esta manera: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes, la iglesia, sí lo conocen, porque viven ustedes y están ustedes. O sea, el Espíritu Santo no es un ente que va y viene. Está, vive, mora en nosotros. ¿Qué necesitamos ahora? Ser íntegros, que Dios, le permitamos a Dios completar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora nos vamos a saltar a Romanos 8, 35 al 39, que también es un pasaje muy, pero muy conocido por toda la iglesia. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, el Señor no nos promete un evangelio de puras cosas lindas. A causa de Él, si lo hicieron con Jesús, lo harán con nosotros. Usted tiene que tener claro eso. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guarda. ¿Saben qué? Una vez también contando un testimonio de un misionero que estuvo preso por entrar Biblias a un país donde estaba prohibido la Biblia. Y estaba allí esperando en una celda y él, no sé cómo, pudo esconder Biblias en su ropa. Y estaba preso en la celda con las Biblias escondidas en su ropa. Un bolso con Biblias se lo arrebataron y quemaron esas Biblias. Y él estaba condenado a muerte. Y alguien sopló por allí que este hombre guardaba Biblias en su cuerpo, y cuando fueron los guardias a revisar todas las celdas, pudieron entrar, ¿cierto?, y revisarla, y cuando llegaron a la celda de este misionero, esa celda estaba llena, infectada de piojos. Llena de piojos, de un momento a otro. ¿Y qué pasó? Los guardias no pudieron entrar. Por lo tanto, no le quitaron las Biblias que él tenía, porque si no la pena iba a ser más grande. Y la iglesia estaba orando hasta que por esas cosas de Dios lo dejaron libre. Y ese hombre había estado condenado a muerte por introducir Biblias a un país musulmán. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Será que ese misionero era muy lindo? Era un hombre muy preparado. Sí, estaba preparado, pero en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, en la palabra, un hombre aprobado, como dice la palabra. Debemos ser hombres y mujeres aprobados y que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante del Señor. Entonces, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Pero para que eso ocurra, la iglesia debe estar llena, completa del Espíritu Santo. ¿Para qué nos da poder? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Porque nos da poder para testificar. Ya leímos Hechos 1:8. Nos capacita para llevar el mensaje sin temor. Hechos 4:31. Qué hermoso lo que dice aquí. Dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Por qué dice sin temor? Porque habían problemas, porque habían dificultades para proclamar el Evangelio. Fíjense que Pedro y Juan habían estado predicando la palabra en Jerusalén,
y fueron llevados ante el concilio, no ante las autoridades romanas, ante el concilio, ante las autoridades de la iglesia de la época. Y los amenazaron para que no predicaran más la palabra. ¿Y quiénes estaban afuera? La iglesia estaba afuera orando por ellos. Y mientras ellos hablaban, Pedro y Juan, los del concilio se decían, oye, ¿estos no eran los pescadores? Porque había ocurrido una transformación vital en la vida de ellos. Por eso que yo no creo cuando muchos dicen que se quedan de la misma manera porque piensan que Dios no los puede transformar. Dice la palabra de Dios que Pedro era un hombre del vulgo, o sea, no tenía educación, era un pescador, hoy día diríamos que Pedro era un malas pulgas. Bueno para pelear, bueno para la confrontación. Y estuvo con Jesús y fue transformado. Los del concilio no podían creer que era Pedro como hablaba. Claro, pues si este estuvo con el maestro. Y ojo, que la condición no era estar físicamente con el maestro, sino que era lo que el maestro, lo que Jesús hizo en él. Una transformación. Les convinieron que no predicaran más la palabra. ¿Y saben qué es lo que hacen para que no prediquen más la palabra? Para que no vuelvan a predicar la palabra, sáquense la parte de arriba, pónganse de espaldita, azotes. Y luego a la calle. Y cuando salieron del concilio, ¿quiénes estaban esperándolos afuera? La iglesia. Porque la iglesia estaba orando por ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Se pararon en la misma puerta o en una de las puertas del concilio a predicar la palabra. En el contexto de hoy, muchos dirían, estoy hablando de gente de la iglesia, muchos dirían que inapropiado, que imprudente. ¿Sí o no? Qué imprudente sería hoy Pedro, que le dijeran, no puedes predicar, mira, estamos en pandemia. ¿Cómo se te ocurre salir a la calle? ¿Y qué diría la propia iglesia? Qué imprudente. Anda buscando la muerte, anda buscando que lo lleven preso. ¿Eran imprudentes Pedro y Juan? Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y sabían perfectamente que iban a tener que padecer por la causa de Cristo. Pedro mismo, lleno del Espíritu Santo, lo expulsan de Jerusalén. Lo expulsan. ¿Sabe lo que significa ser expulsado? O sea, no poder volver a entrar jamás. ¿Qué hizo Pedro? Guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y le dice, entra nuevamente porque aún en Jerusalén hay gente que necesita escuchar mi palabra. ¿Y qué hizo Pedro? Entró. ¿Y sabe lo que encontró después de predicar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué encontró después de entrar y predicar el Evangelio? Encontró lo que para muchos no estamos preparados. Dígalo. La muerte. Encontró la muerte. Porque ya se había cumplido la labor de Pedro. Ahora era necesario que Pedro sea alzado a la presencia del Señor. Y le dijeron a él, tú no eras amigo del Nazareno, te vamos a matar como al Nazareno. Y él dijo, no, yo no soy digno de morir como el maestro. Y lo crucificaron al revés. Si tú supieras, si yo supiera que vamos a ir a predicar y nos van a dar una golpiza, ¿iríamos? Difícil cosa. Nos capacita para llevar el mensaje sin temor. Ellos predicaron llenos del Espíritu Santo. Miren, habían orado y el lugar donde estaban tembló. No fue un movimiento sísmico, no fue que las placas chocaron, fue obra del Espíritu Santo. El lugar tembló y fueron llenos todos. Dice todos, ni uno quedó sin ser lleno del Espíritu Santo. Y predicaron la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo nos capacita, nos entrega dones para servir mejor en la iglesia, para servirle mejor a Él. No lo vamos a leer porque es muy largo. 1 Corintios capítulo 12, ahí usted encuentra, ¿cierto?, los dones del Espíritu Santo. Eso es tema para otro día, que vamos a estar compartiendo sobre los dones del Espíritu. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos santifica, nos hace santos. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos santos hay? Somos santos. Y no tiene que ver con que somos perfectos.
Ahora yo pregunto otra cosa. Que levante la mano los que son perfectos. Diferente, ¿cierto? Somos santos porque fuimos apartados para Dios. Nos equivocamos cada día, pero cada día también podemos estar a cuenta con nuestro Dios. Cuando nos equivocamos no es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Es el mismo Espíritu que nos redarguye para que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos hace santos, nos justifica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo a los hermanos, ustedes han sido escogidos. Cuando tú vas a la feria, uno normalmente va donde los caseros que a uno le permiten elegir la fruta o la verdura, ¿o no? Normalmente si hay un casero que dice, no, no se puede elegir, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a otro puesto. ¿Sí o no? Escogidos, o sea, entre muchos. Yo voy a un lugar y voy a comprar manzanas y voy a procurar llevar las mejores manzanas. ¿Por qué? Porque es para mi familia. Asimismo, Dios vio escogidos de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace libres. Romanos 8, 1 y 2 dice de esta manera: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque están unidos por medio de Él y la ley del Espíritu de vida que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Dios nos dio espíritu de vida, por lo tanto su iglesia tiene que estar viva. Su iglesia tiene que permanecer viva en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Segunda de Corintios 3:17 dice así: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ojo que hay libertad aunque tengamos problemas. Tenemos libertad aunque estamos llorando. Tenemos libertad aunque esté la aflicción y la prueba enfrente de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En ti y en mí. ¿Dónde mora? Jesús dijo, ya no voy a morar más en lugar hecho por mano de hombre. Ahora quiero habitar en el corazón de mis hijos. Allí mora el Señor. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lógicamente que tenemos que reconocer de que todos somos tentados al pecado. Todos. Jesús mismo fue tentado. ¿Se acuerdan? Lo hablábamos el otro día, no me acuerdo en qué circunstancia. Cuando estábamos el jueves hablando sobre el ayuno. Jesús va al desierto, ayuna 40 días, 40 noches, y cuando vuelve del ayuno, ¿quién estaba esperándole? El tentador, el acusador, el mentiroso. Y le dijo, ¿vienes con hambre, Jesús? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si para ti es fácil. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque lo dice la palabra, ¿qué le contestó? ¿Qué usó para responderle? La palabra. Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. Por la palabra de Dios nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Porque Él lo prometió. Somos llenos de Él. No solo de pan. El Señor lo primero que le dice, escrito está. Por los siglos de los siglos, escrito está. Nosotros podemos decir al enemigo, Satanás, el diablo, mentiroso, escrito está. No es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, bendito sea el Señor porque Él es nuestro mayor ejemplo de vida. ¿Qué es lo que más hace el Espíritu de Dios en nuestra vida?
nos da frutos. ¿Cómo podríamos decir que somos hijos de Dios si no hay fruto? El arrepentimiento. Tienen que haber frutos de arrepentimiento. No es simplemente hacer la oración del pecador. ¿Hiciste la oración del pecador? Sí, sí la hice. Ah, entonces ya estás listo, eres salvo. No, ahora hay que mostrar frutos. ¿Quién nos da esos frutos? El Espíritu Santo. Gálatas 5 es un pasaje muy, muy conocido. Gálatas 5 del 22 al 25. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Bondad y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que contra el fruto del Espíritu de Dios nada, nadie ni nada puede. No hay ley humana que pueda contra la ley del Espíritu. Cuando ustedes leen ahí, pero el fruto del Espíritu está hablando con una letra mayúscula, Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Tienen que haber frutos de arrepentimiento, tienen que haber frutos de la llenura del Espíritu Santo, tienen que haber frutos de nuestro Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, cierto, una frase muy hermosa y muy conocida: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ahora las cosas que vivo en la carne las voy a vivir en la fe, en el Hijo de Dios. Él tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Vivir en la fe. No dijo, a ver que el Señor haga lo que Él pueda conmigo. No dijo eso el apóstol Pablo. Él tomó una decisión. Ya no era más Saulo el perseguidor, ahora era el apóstol Pablo enviado por el Señor a las naciones. Y él dice, yo ahora lo que vivo en la carne no lo voy a vivir para mí, lo voy a vivir en la fe. ¿Quién está decidiendo? Él. Obviamente dirigido por el Espíritu Santo, pero él toma una decisión. Yo ahora ya no vivo más para mí, vivo para Cristo. Cuando en Filipenses, cierto, el apóstol Pablo dice, yo ahora me olvido de lo que queda atrás. ¿Cuál era su pasado? Su pasado era de un perseguidor de la iglesia, de alguien que se gozaba cuando los cristianos sufrían, pero ese había sido convertido camino a Damasco. ¿Sabe cuánto se demoró el Señor en llenarlo del Espíritu Santo a Pablo convertido? A ver si alguien se recuerda. ¿Cuántos días el Señor se demoró en transformar al apóstol Pablo? Dígalo. 3 días. Camino a Damasco se encuentra con el Señor. Ojo que aquí hay que derribar un mito. Muchos dicen, el Señor se cayó de su cabalgadura. En ninguna parte dice que iba montado en ninguna cosa. Dice simplemente que cayó a tierra. Ahí ustedes después lo ven en el libro de los Hechos capítulo 9. Cayó a tierra, dice que esa luz, ese resplandor lo dejó ciego. Y a los que estaban con él también, los dejó maravillados. Entró a la ciudad de Damasco, entró a la casa de un hombre llamado Judas. Y mientras tanto estaba ahí, dice que Pablo comenzó a orar. Porque en el desierto o camino a Damasco, ¿cierto? Pablo reconoce que era el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Coces. No sigas luchando contra mí, le dice Jesús. Entonces el apóstol Pablo, siendo Saulo aún, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya estaba entregado. Ya el Espíritu Santo había hecho la obra maravillosa en él. Ya el Espíritu Santo lo había convencido de pecado, de justicia y de juicio. Entra a Damasco, a una casa de un tal llamado Judas. Y el Señor, mientras tanto, le habla a otro de sus consiervos, Ananías, y le dice, tú vas a ir a ver a un personaje el cual me es útil para la obra. Y Ananías le dijo, Señor, pero este no es el que persigue a tu iglesia. Pero el Señor ya había hecho la obra en el perseguidor, ya no era más perseguidor. Y dice que estuvo 3 días ciego, sin comer y sin beber agua, solo en oración. Y dice que completados esos 3 días, fue bautizado en agua y fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces,
hay que mostrar frutos de arrepentimiento y frutos que somos llenos del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Vamos a leer dos pasajes aquí en el libro de Romanos, capítulo 8. Uno, si no me equivoco, es el versículo 9. Sí. Vamos a leer Romanos 8:9 y Romanos 8:14. Dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu aparece con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, cuando nosotros vivimos esclavos de la carne, significa que el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué son los demás? Chita, que lamentable, los demás pasan a ser simples simpatizantes del Evangelio. ¿Cómo? No son hijos de Dios. Hay una condición única, que para ser hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que yo empecé diciendo desde el principio que son importantes las manifestaciones, pero más importante es la obediencia al Señor y la llenura del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Yo podría aquí, ¿cierto? Como lo estoy predicando con mucha elocuencia y diciéndole a ustedes, miren, esto dice el Señor, esto dice el Señor y esto dice el Señor, y luego me voy de aquí y hago todas las cosas al revés. ¿De qué sirvió? A ustedes quizás les va a servir, pero a mí me va a traer condenación. Porque no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar en todo momento, en todo lugar. Entonces, si somos hijos de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y para ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vuelvo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era necesario que fuera lleno, porque él se convirtió en el último de los grandes apóstoles de Jesucristo. Hoy día los apóstoles que andan por ahí no son apóstoles. Nunca se encontraron frente a frente con Jesús. Jesús no los comisionó. Somos siervos del Señor. Lógicamente, aquí hay profetas, claro. ¿Por qué? Porque profetizamos la palabra. ¿Hay algo nuevo que el Señor declararía que ya no está escrito? Ya está todo escrito. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Su palabra y ser llenos del Espíritu para tener fruto, para ser guiados por Él y para entender de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque estamos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por Él. Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabes lo que significa la palabra Abba? A-B-B-A. Es padre también en hebreo. ¿Por qué dice Abba Padre? O sea, Padre, Padre. Porque no hay Padre como nuestro Dios. No vamos a encontrar nunca un Padre tan lleno de misericordia, de bondad. Jesús mismo, hermanos amados, en el libro de Juan, les dice a sus discípulos: entiendan, ustedes en mi nombre harán cosas mayores, porque yo voy al Padre. Mire qué hermoso el Señor, porque Dios no se guardó nada. No dijo, a ver, no, a este chiquillo no le voy a dar mucho porque no me tinca. No, el Señor dice, a este chiquillo que no es visto, que quizás es menospreciado, que quizás, cierto, le hacen bullying, a este yo voy a usar y le voy a dar toda mi gloria. Porque Dios no hace excepción de personas, Dios no es egoísta con su iglesia. Bendito sea el Señor. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Padre, gracias infinitamente, estamos agradecidos, Señor, porque primero pusiste tu mirada en nosotros. Yo sé, Señor, de que las dificultades están. Sé, Señor, que los problemas están allí.
pero en tu nombre somos más que vencedores. Como dice Romanos capítulo 8 del 35 en adelante. ¿Qué habrá que nos podrá separar de tu amor? Persecución, angustia, hambre, espada, desnudez, ser rechazados por nuestra familia, ser indicados con el dedo porque somos canutos. Dice su palabra bendita, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, estamos seguros, ahora lo vamos a hacer nuestra esa declaración, estamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo que estamos viviendo, ni lo que vamos a vivir al futuro, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ahora tú quieres hacer la obra completa, como dice en el libro de Filipenses capítulo 1. Yo sé que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y así, Señor, nosotros iremos de victoria en victoria, aunque vayamos llorando, aunque vayamos clamando por nuestra familia. Padre mío, hijos que muchas veces se rebelan, y padres que a veces no sabemos cómo guiar a nuestros hijos. Pero tú, Señor, haces todo nuevo. Tú eres el que completa la obra en nosotros, nos haces entender nuestras faltas, nos haces entender que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y debemos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Entonces hallaremos esa paz tan grande para nuestras almas. Tú, Jesús, dijiste: yo me voy, pero estoy rogando al Padre y Él les enviará su Espíritu y los guiará, los consolará, les ayudará en esos momentos de tristeza. ¿Cuántas veces, dice el Señor, has estado clamando en tu habitación y has derramado tus lágrimas? Dios conoce y Dios sabe, y Dios no se hace el desentendido de tu clamor. Vuélvete al Señor. Allí está la solución. Allí está nuestro clamor. Allí está nuestra vida, en la presencia poderosa y bendita del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a no hacer una iglesia religiosa, a no ser una iglesia llena de dirigentes, sino de siervos y siervas llenas de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio sin temor, a tener sumo gozo cuando vengan las adversidades, cuando vengan las aflicciones, porque después de todo eso viene la gloria bendita del cielo y se posa en nosotros. Entonces diremos: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Llena con tu presencia el corazón de cada uno de tus hijos, de los niños. Trae sosiego y calma a sus corazones. Trae aliento al que está cansado, Señor. Trae fuerzas al necesitado. Señor, provoca el querer como el hacer en el que está dudando de seguir en tu camino. Rogamos, Señor, y guerreamos en el nombre tuyo por aquellos que están quedando en el camino, por aquellos que están allí con un dolor en su corazón, o por aquellos que ya no están creyendo. Oramos para que se vuelva el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Oramos, Señor, para que tú seas restaurando a las familias. Oramos, Señor, para que tú seas el centro de nuestra casa. Oramos, Señor, por tu lluvia, por la temprana y por la tardía.
Oramos, Señor, para que los cielos de los cielos sean abiertos. Ya tu Espíritu Santo mora. Ya tu Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora necesitamos, Señor, que tú, amado Padre, completes tu obra. Llénanos, Señor, llénanos. Aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, aunque venga, Señor, Satanás el mentiroso, el tentador, nosotros podamos decir: mi Dios es el que me sostiene. No temeré, no temeré. Y reprender las tinieblas, reprender las obras de Satanás el diablo, en el nombre de Jesús, que retrocedan, se disipen, y la gloria y tu luz brille en medio de la oscuridad, y nos hagas brillar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sé que estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque he puesto en ti mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Una vez más lo cantamos desde el principio. Sé que estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré. Oh, dígale al Señor: porque tú eres mi seguridad. Oh sí, Señor, cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Oh, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. ¿Se me puede dar un sol? ¿Un la? ¿Un la? No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá, tu mano me sostendrá. No temeré en el desierto, dígale al Señor. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Oh, y mi luz en la aflicción. Ahora dígalo con fuerza así. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerán.
el valle de la sombra o de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú, dígale al Señor, a mi lado, a mi lado estás. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. Dígale, no temeré en la oscuridad, no temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, dígalo con fuerza, no temeré, no temeré. ¿Por qué? Porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Señor, gracias porque tu palabra nos alienta y nos dice que aunque andemos en el valle de la sombra, de la muerte, del problema, de la aflicción, tu Espíritu Santo nos guía y nos llevará a toda victoria, a toda verdad, a toda justicia. Y nosotros hoy declaramos, Señor, tu palabra fue puesta en cada corazón, cada cual vino por su porción y ha recibido la porción de tu Espíritu Santo. Entonces tú harás prosperar, tú harás florecer tu palabra en el corazón de cada uno de los que somos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor de alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.